Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Soy la doctora Cecilia López Andrade. Soy pediatra, cardióloga pediatra, ecocardiografista pediátrica y bueno, creo que vamos a iniciar con el resumen semanal de los puntos más importantes que tenemos que recordar de cada uno de los temas. Y bueno, vamos a iniciar con la valoración y cuidados del recién nacido sano. Recordemos que todo recién nacido, vamos a los 4 puntos más importantes con los cuales vamos a iniciar la atención de un recién nacido es calor, posición, recuerden, despejar secreciones, secar y estimular. Nunca dentro de los pasos iniciales de la reanimación del recién nacido va a estar, recuerden que no va a incluir aspiración de secreciones, no va a incluir colocación de una cánula endotraqueal para aspirar la tráquea, nada de esto. Únicamente calor, posición, despejar secreciones, que eso se hace habitualmente boca y nariz, con una toalla, secar y estimular. Y obviamente después del parto, pues siempre, o después de hacer las maniobras básicas de reanimación neonatal, debemos de hacer signos vitales, el aspecto general del recién nacido, la caracterización de los genitales, la exploración genital, piel, abdomen, cráneo, extremidades, cara, cabeza y cuello, cadera y la evaluación secundaria del recién nacido. Recuerden que parte de la valoración o de la atención del recién nacido va a incluir los sistemas de puntuación. ¿Cuáles van a ser estos sistemas de puntuación más importantes? APGAR y Silverman. ¿En qué consiste APGAR? Recuerden que les van a preguntar que APGAR no son siglas y no es tan recomendable que se lo aprendan como siglas porque se pueden llegar a confundir entre gesticulaciones o entre irritabilidad refleja y entre tono muscular o esfuerzo respiratorio. Entonces, vamos a aprendérnoslas de arriba para abajo y de cómo lo debemos evaluar. Acuérdense, APGAR, color de la piel, frecuencia cardíaca, tono muscular, irritabilidad refleja y esfuerzo respiratorio, que son con las que más se confunden. Color de la piel, 0, cianosis, 1, acrocianosis, que significa cianosis en extremidades, y 2, es una coloración rosada de los tegumentos del recién nacido. En cuanto a la frecuencia cardíaca, no olviden que 0 es ausencia, ritmo de paro, 1 es menos de 100 y 2, más de 100 latidos por minuto. En cuanto a la irritabilidad refleja, recuerden que todos los recién nacidos van a hacer muecas y un llanto intenso al nacer. Ahora, no debemos de confundir la irritabilidad refleja eh, con el esfuerzo respiratorio, que son dos cosas completamente diferentes. La irritabilidad refleja de 2 puntos es un llanto intenso. El bebé se resiste a que lo revise el explorador o el médico o el pediatra. 1 va a ser aquel bebé que solo realiza muecas o que solo hace muecas al momento de la mejor de explorarlo o al momento de estarle haciendo la evaluación primaria o secundaria. Y 0 es un bebé sin gesticulación, sin respuesta. Tono muscular, este está muy fácil. 0 es un bebé completamente flácido. 1 es un bebé que está teniendo una flexión parcial de las extremidades. Y 2 es un bebé que tiene movimientos activos. En cuanto al esfuerzo respiratorio, como su nombre lo dice, es la respiración del bebé. Y esta va a ser 0, ausente. 1 es una respiración irregular. Y 2 es una respiración activa. Recuerden que en el recién nacido, de forma inmediata, en los primeros minutos que hacemos estas evaluaciones, que es el APGAR, el recién nacido va a estar llorando. Entonces, cuando notamos un llanto vigoroso es que tiene adecuado esfuerzo respiratorio, pero no confundir con la irritabilidad refleja. De tal manera que obtenemos una puntuación y es de 0 a 3, es un bebé severamente deprimido con una probable asfixia grave. De 4 a 6 es un bebé levemente deprimido con asfixia moderada y de 7 a 10 es un bebé vigoroso. Y recuerden que el APGAR lo hacemos a los 0 y a los 5 minutos. El Silverman-Andersen. El Silverman se realiza o es una puntuación que determina si el recién nacido tiene o no dificultad respiratoria. A diferencia de APGAR, que a mayor puntaje el bebé está mejor, en Silverman no, a menor puntaje el bebé está mejor. Entonces, es
opuesto al Apgar. El Apgar, un Apgar de 8, 9, 10 es un Apgar perfecto, pero un Silverman de 8, 9, 10 es un bebé con gran dificultad respiratoria. Entonces, Silverman está muy fácil porque son los signos más importantes de dificultad respiratoria. Y recuerden, de arriba para abajo medimos aleteo nasal, quejido expiratorio, tiraje intercostal, retracción external y la más terrible de todas, disociación tóraco-abdominal. Entonces vamos a medir 0, 1 y 2. Esta es muy fácil de recordarla porque 0 es ausente. 1 es apenas visible o mínimo, es decir, poco evidente. Y la 2 es marcado. Entonces, esto es muy fácil de reconocerlo en las preguntas. Y dificultad respiratoria leve es un Silverman de 1 a 3, dificultad respiratoria moderada es un Silverman de 4 a 6 y dificultad respiratoria severa es de 7 a 10. Recuerden, si nosotros determinamos que el niño no tiene ningún dato de dificultad respiratoria, el Silverman es de 0. Ahora, otros sistemas de puntuación. Capurro. El capurro va a evaluar diferentes estructuras del recién nacido, como el pabellón auricular, el tamaño de la glándula mamaria, el tamaño y la forma del pezón, la textura de la piel y los pliegues que se encuentran en las plantas de los pies. Se hace una sumatoria, la cual no se tienen que aprender, no tienen que aprenderse los puntos que vale cada una de las estructuras que se observan, pero sí tienen que saber que el capurro es un método de evaluación para estimar la edad gestacional del neonato. Eso es lo que tienen que valorar. Y que aquellos capurros por arriba de 37 semanas se consideran obviamente recién nacidos de término. El capurro va a ser independiente de la edad gestacional que se da por ultrasonido. Entonces, eso es muy importante que lo recuerden. Ahora, empezando con reanimación neonatal, y vamos a dar un recordatorio rápido y las perlas de lo que más frecuentemente preguntan. Todo recién nacido debemos hacernos 4 preguntas muy importantes antes de que nazca el bebé. Y van a ser, ¿cuál es la edad gestacional? ¿El líquido amniótico es claro? ¿Y cuántos bebés se esperan? Si es un único o múltiple y si es que existe o no un factor de riesgo adicional. Una vez que hacemos estas preguntas, nos preparamos para lo que viene en el recién nacido. Y una vez que nace el bebé, son 3 preguntas súper importantes que no debemos olvidar. ¿Es de término? ¿Tiene buen tono? ¿Y respira o llora? Si contestamos que sí a las 3 preguntas y a la vez no tenemos ningún antecedente de importancia en las preguntas anteriormente mencionadas, quiere decir que es un bebé recién nacido vigoroso. Y si es un bebé recién nacido, si es un recién nacido vigoroso, entonces los pasos que debemos de realizar son maniobras básicas de reanimación neonatal. O sea, calor, posición, despejar secreciones, secar y estimular. Exactamente en ese orden. Ahora, si a una de estas 3 preguntas respondemos que no, no es de término, no tiene buen tono, no está respirando o llorando adecuadamente, entonces, aún así, el primer paso es dar maniobras iniciales. Y luego decimos, ¿el bebé está con frecuencia cardíaca de menos de 100 o frecuencia cardíaca de más de 100? Ese es nuestro siguiente punto. Entonces, hasta aquí nos vamos a quedar ahorita y decimos, ¿cuáles son los pasos iniciales? No los olvidemos, posición, calor, posición, despejar secreciones, secar y estimular. Ahora, recordemos que si dijimos que el recién nacido, nuestro punto de corte va a ser más o menos de 100 latidos por minuto. Y aquí viene lo que más les preguntan en el ENAR. Si el recién nacido tiene una frecuencia cardíaca de 80 latidos por minuto, ¿qué sigue? O el recién nacido hace apnea secundaria, ¿qué sigue? Y recuerden, si tenemos menos de 100 latidos por minuto, inmediatamente debemos de dar ventilación con presión positiva. Si el bebé está boqueando o está en apnea, debemos dar ventilación con presión positiva. Nunca olviden este paso. Ahora, ¿qué pasa si respondimos que a lo mejor no es de término, que quizás el tono es inadecuado o quizás no respira y llora adecuadamente? Sin embargo, la frecuencia cardíaca es de más de 100. Si respondemos eso, entonces nos preguntamos si el bebé tiene dificultad ventilatoria o problemas para la ventilación. Y si contestamos que sí, entonces, sin embargo, recuerden, la frecuencia cardíaca es de más de 100, entonces podemos utilizar un aporte de oxígeno suplementario, ya sea con casco cefálico, con puntas nasales o con mascarilla. Y entonces valoramos si el bebé necesita o no oxígeno suplementario. Pero ojo, nuestro punto de corte es frecuencia cardíaca de más de 100
o de menos de 100 latidos por minuto. Si nos ponen que es de menos de 100 latidos por minuto, pero más de 60, recuerden, muy importante, ventilación con presión positiva. Ahora, si el recién nacido tiene una saturación, tiene una frecuencia cardíaca de más de 100, pero tiene algún dato de dificultad respiratoria, entonces recuerden, el método de elección para colocación de oxígeno va a depender de las características o de la necesidad de colocar oxígeno. Y aquí cobra especial importancia el revisar o el tomar la saturación de oxígeno del recién nacido. Y para eso existen unas tablas específicas para determinar a los cuántos minutos, cuánto es el porcentaje que debería de saturar el recién nacido. Y así es que podemos determinar qué tipo de dispositivo de oxígeno le voy a colocar al bebé. Pero recuerden, y vuelvo a repetir, el punto de corte son 100 latidos por minuto. Ahora, ¿qué pasa si el recién nacido tiene 100 latidos, menos de 100, le di ventilación por presión positiva, sin embargo, al hacer una evaluación, no recupera la frecuencia cardíaca de más de 100 latidos por minuto? Entonces, hago mis famosos pasos Mr. Sopa. La M es ajustar la mascarilla para dar una adecuada ventilación con presión positiva. La R es reubicación de la vía aérea. Recordemos posición ligeramente extendida de la cabeza en olfateo. La S es de succionar boca y nariz con la finalidad de eliminar las secreciones que pudieran estar obstruyendo la vía aérea, o abrir la boca para que pueda entrar la ventilación, la presión positiva y el oxígeno. La P es aumentar la presión. Y la A es que si no vemos mejoría a pesar de hacer todos los pasos correctivos, entonces cambiamos de método. Y la presión positiva, en vez de darla con mascarilla reservorio, ahora la voy a dar con ventilación mecánica invasiva, o a lo mejor requiere el paciente intubación. Entonces, seguimos en este punto de corte de los 100 latidos por minuto, pero menos de 100 y más de 60. ¿Por qué menos de 100 y más de 60? Porque si el paciente tiene menos de 60 latidos por minuto, recuerden que eso es ritmo de paro. Y si tengo frecuencia cardíaca de menos de 60, inmediatamente debo iniciar compresiones torácicas. A diferencia de la reanimación cardiopulmonar del adulto, donde lo más importante es CAB, como ya lo vieron, en el neonato no. En el neonato recuerden que tan importantes son las compresiones como la ventilación. Entonces, si yo solamente doy compresiones al neonato, no voy a volver a retomar a su circulación espontánea. Tiene que estar acompañado de ventilación. Entonces, recuerden, compresiones torácicas, si la frecuencia cardíaca está de menos de 60, acompañado de ventilaciones, ¿ok? Entonces, ¿cómo es la compresión-ventilación? Habitualmente decimos, les pongo esta frase de I1, I2, I3 y ventilo, que significa 3 compresiones por una ventilación. Esa es la forma de reanimar a un neonato. Una vez que completamos el primer ciclo, que son 60 segundos, entonces debemos evaluar si la frecuencia cardíaca está mayor de 60. Si la frecuencia cardíaca está mayor de 60, pero menor de 100, debemos de continuar administrando presión positiva en la vía aérea. Esto quiere decir que el paciente, si en este momento no está intubado, debemos de intubarlo. ¿Y qué pasa si a pesar de la reanimación cardiopulmonar y a pesar de estar dando una adecuada RCP al recién nacido, no tenemos frecuencias cardíacas de más de 60? En esos casos, el siguiente paso es administración de adrenalina. Y recuerden que la dilución es 1 en 10,000. Eso quiere decir que vamos a administrar de 0.1 a 0.3 mililitros por kilo, diferente a la dosis de la adrenalina en miligramos. Recuerden que la dosis en miligramos son 0.01 y la dosis en mililitros es 0.1. No se vayan a confundir porque en ocasiones suelen preguntarlo. Por vía endotraqueal, ¿por dónde vamos a pasar la adrenalina o podemos pasarla? Lo ideal, intravenoso, de ahí le seguiría intraóseo y de ahí seguiría endotraqueal. ¿Por qué la endotraqueal es la menos adecuada? Porque la absorción de la adrenalina va a depender de muchísimos factores. Entonces, no es la vía ideal.
pero la dosis, si la llegan a preguntar, ahí es de 0.5 a 1 mililitro por kilo. Vean qué diferente es intravascular que endotraqueal. Ahora, vamos a pasar con el prematuro. Si bien la reanimación se debe de realizar en las mismas condiciones, aquí va a cambiar un dato muy importante. ¿Se acuerdan que en los pasos iniciales de la reanimación, el primero es dar calor? A un prematuro, usualmente que tenga menor de 30 semanas de gestación, no le podemos dar calor de la forma convencional. A todos los prematuros que tengan menos de 30 o de 28 semanas de gestación, lo ideal es colocar en una bolsa de plástica especial, obviamente, con la finalidad de que guarden calor a través de colocarlos en un medio térmico. ¿Por qué a los recién nacidos prematuros no se les debe de dar calor directo o no se les debe de frotar la piel? Porque muchas veces un prematuro extremo o un paciente o un bebé muy prematuro, menor de 32 semanas de gestación, al colocarle sobre su piel cualquier material a una piel muy fina, muy delgada, podemos erosionar la piel y entonces pierde más calor. Por eso es que a todos los recién nacidos prematuros extremos y en algunas ocasiones algunos muy prematuros, debemos de colocarlos en bolsitas plásticas para evitar la pérdida de calor. Entonces, prematuros, ¿cómo se les llama? Pretérmino y prematuros, pues realmente lo mismo. Es nomenclatura que va a variar entre uno y otro. Prematuro moderado, recuerden, menor de 37 semanas, pero mayor de 32. Muy prematuro, de 28 a 32. Y prematuro extremo, menor de 28 semanas. Ahora, de acuerdo al peso al nacer, recordamos que el peso al nacer de cualquier recién nacido de peso adecuado es 3,000 más menos 500. Sin embargo, el recién nacido de bajo peso se va a considerar aquel que pese menos de 2,500 gramos y aquel recién nacido con un peso bajo también que se clasifica o se cataloga como aquel bebé que esté por debajo del percentil 10 para su edad gestacional. No confundamos prematuros con pesos bajos al nacimiento, ¿ok? Entonces, recordar que otro punto importante para los prematuros, no utilizamos capurro. Para los prematuros utilizamos Valar. ¿Okay? Entonces, complicaciones de los pacientes prematuros. Usualmente recordamos que los prematuros pueden tener todas las complicaciones del mundo. Las más frecuentes, si bien son las infecciones, la ictericia, las hemorragias o procesos a la mejor enterocolitis u otras complicaciones, uno de los riesgos que también pueden llegar a tener los prematuros es asfixia neonatal. Entonces vamos a hablar un poquito de la asfixia neonatal. Si bien esto no es exclusivo para los prematuros, los bebés con una edad gestacional menor de 37 semanas, al no poder ventilar adecuadamente por alguna inmadurez de su sistema respiratorio, están más expuestos a la asfixia. Y recordemos que asfixia neonatal se cataloga como una acidosis metabólica con un pH de menos de 7, con un APGAR de 0 a 3 a los 5 minutos y con alteraciones neurológicas o falla multiorgánica. Factores de riesgo, nuevamente, obstétricos, todos los que se les ocurran. Alteraciones de líquido amniótico, liquidramnios, líquido meconial, presentaciones anormales, un parto instrumentado. La misma cesárea es un factor de riesgo. Los partos distóxicos o los partos con alguna situación especial, pues también son un factor de riesgo importante. Fetales, todo lo que puede hacer enfermedad del feto. Restricción del crecimiento intrauterino, una frecuencia cardíaca alterada, pacientes prematuros, con bajo peso, con macrosomía, con malformaciones o con síndromes genéticos. Maternos, obviamente que hemorragias, infecciones, mamás hipertensas, mamás anémicas, porque ya empiezan a tener, recuerden que la asfixia puede ser periparto o puede ser durante el parto o puede ser previo al parto. Entonces, puede darse también que el feto ya esté en una situación con una deprivación crónica de oxígeno y esto puede ser por muchas enfermedades maternas, incluida la hipertensión arterial en la mama.
Obviamente deja de llegar suficiente sangre, por lo tanto la cantidad de oxígeno que llega al feto pues va siendo cada vez menor y esto puede llegar a condicionar una asfixia desde prenatal. Entonces, situaciones uteroplacentarias, cualquier anormalidad del cordón, anormalidad de la placenta previa, cualquier situación o hematomas, cualquier cosa que dificulte la perfusión y la difusión de gases a nivel placentario hacia el bebé puede condicionar asfixia. Valoración prenatal, existen métodos para saber si el bebé está teniendo alguna complicación antes de nacer y para eso se utiliza el ultrasonido Doppler, la cardiotocografía y el perfil biofísico que lo realizan los ginecólogos. Ahora, las manifestaciones clínicas, recuerden que tiene que ser el pH y debemos de tener un criterio de falla orgánica que puede ser en cualquier órgano y sistema, neurológica, digestiva, hepáticas, ventilatorias, cardiovasculares, hematológicas o renales. Clasificación que deben de recordar para asfixia, SARNAT. La que más suelen preguntar es SARNAT. Y aunque no tienen que aprenderse todos los puntos que evalúa SARNAT, sí sepan que vean cómo los signos que evalúa la clasificación de SARNAT son también los signos que podemos evaluar en el APGAR. Entonces vean cómo evalúa el nivel de conciencia, el tono muscular, la postura, los reflejos tendinosos, si es que existen o no mioclonía, que pues obviamente son movimientos anormales, evalúa el reflejo de Moro, evalúa las características pupilares, si es que existe o no crisis convulsivas, que aquí suele confundirse en ocasiones con mioclonías. Evalúa también un punto de corte importante, son los hallazgos del electroencefalograma y pues obviamente la duración que lleva con datos de asfixia. Y esto me da un pronóstico y el pronóstico es importante para saber la evolución de este paciente. Diagnóstico, como ya lo comentamos, son múltiples las formas en las que podemos hacer un diagnóstico, pero recuerden por siempre los criterios básicos, que es el pH, las características de la presencia o no de una falla orgánica, y no olvidemos también el pH y el APGAR del bebé a los 5 minutos. Suelen preguntar cuáles son los 3 criterios de asfixia. En cuanto a las hemorragias periventriculares, muy frecuentes también en los prematuros o en aquellos bebés con enfermedad hemorrágica del recién nacido. La hemorragia periventricular, si lo llegan a preguntar, va a ser en el contexto de un prematuro, ¿ok? De un bebé de menos de 37 semanas de gestación. Manifestaciones clínicas. Usualmente puede manifestarse con fontanela bombada, disminución de la hemoglobina, palidez de tegumentos, acidosis metabólica, alteraciones musculares, alteraciones del tono, crisis convulsivas, o también puede ser algo tan leve que pase desapercibido y sea sintomático y de pronto nos demos cuenta cuando el niño esté teniendo algún retraso del neurodesarrollo. El diagnóstico es por ultrasonido y existen otros métodos para realizar diagnóstico como la tomografía, pero idealmente ultrasonido transfontanelar. El tratamiento va a ser de soporte. Una vez que hay una hemorragia de la matriz germinal o periventricular, no hay mucho que podamos hacer. Este tipo de hemorragias rara vez se drenan, a menos de que sea una hemorragia masiva, pero en esos casos la mayoría de los bebés fallecen. Leucomalacia, otra complicación, sin embargo, esta es una complicación de asfixia o una complicación de una hemorragia de la matriz, más bien una secuela de asfixia o una secuela de las hemorragias periventriculares. ¿Qué es la leucomalacia? Es la necrosis de la sustancia blanca periventricular, que usualmente es un efecto, o se encuentra de manera tardía en los pacientes con hemorragia periventricular. Y si lo llegan a preguntar, igualmente va a ser en el contexto de un prematuro. ¿Cómo se va a observar? Como una dilatación ventricular con bordes irregulares. Y nuevamente, ¿cuál va a ser el diagnóstico de elección? Ultrasonido transfontanelar. Así como la hemorragia periventricular, el tratamiento es de soporte. ¿Qué debemos de darle seguimiento a estos niños? Debemos de darle seguimiento con el neurodesarrollo y el seguimiento de rehabilitación para que puedan alcanzar en caso de que tengan algún trastorno o algún déficit, a lo mejor motor, intelectual o de algún otro tipo, puedan llegar a compensar a lo largo de los años a través de rehabilitación.
Ahora, vamos a entrar a hablar de un problema también súper frecuente en los recién nacidos prematuros, que son las apneas. Las apneas, recuerden, cese de la ventilación de 15 a 20 segundos. El punto de corte que siempre preguntan son 20 segundos y que forzosamente genera una disminución de la saturación en menos de 90% y o bradicardia. Causas de apnea son múltiples a nivel del sistema nervioso central, lo más frecuente es inmadurez, es decir, bebés prematuros, respiratorias, neumonías, obstrucciones de la vía aérea, nuevamente los prematuros, neumotórax, cualquier situación, usualmente las más frecuentes son neumonías o sepsis, infecciones, como ya lo dijimos, la sepsis, metabólicas, hipoglucemias. Recuerden que las hipoglucemias generan apneas, cardiovasculares, hipo o hipertensión, insuficiencia cardíaca. Diagnóstico obviamente es clínico. Estoy viendo a un recién nacido, el cual empieza a tener pausas respiratorias. Y ojo, no es lo mismo pausas que apneas. Forzoso, apneas más de 20 segundos con saturación baja y frecuencia cardíaca baja o bradicardia. El tratamiento. Si el bebé presenta más de 2 apneas en menos de 24 horas, el tratamiento debe de ser intubación y fármacos. ¿Cuál es el fármaco de elección? Cafeína, ¿ok? Si les llegan a preguntar fármaco, tratamiento que se utiliza para tratar las apneas del recién nacido, cafeína. Y esto en los niños prematuros. Nunca utilizamos cafeína en un recién nacido de término con apneas, porque para eso se deben evaluar todas las demás causas que te pueden condicionar apneas. La cafeína solo se utiliza para aquellos prematuros que por inmadurez del sistema nervioso central presentan apneas. En cuanto a enfermedad hemorrágica del recién nacido, recuerden que es una coagulopatía súper frecuente en los recién nacidos y es secundaria a déficit de los factores de coagulación. ¿Cuáles son los factores de coagulación vitamina K dependientes de memoria? 2, 7, 9 y 10. Entonces, estos factores vitamina K dependientes presentan una depresión a nivel sistémico y esto genera pues una coagulopatía por consumo de factores de coagulación o por deficiencia de la vitamina K. Y estas reservas disminuidas pues pueden llegar a ser porque no se da adecuadamente la profilaxis, porque usualmente en algunos pacientes con lactancia materna exclusiva o en madres que hayan tenido antecedentes de haber tomado durante el embarazo fenobarbital, fenitoína o algunos anticoagulantes como warfarina o salicilatos. Importante que recuerden los factores de riesgo para enfermedad hemorrágica del recién nacido y que la sepan reconocer. Siempre les ponen un antecedente materno o les ponen que la mamá consumía, o bueno, que la mamá tenía tratamiento con fenobarbital o fenitoína, o les ponen que no se administró profilaxis. Y el otro punto que siempre les ponen en el caso clínico de un paciente con enfermedad hemorrágica, aquel bebé que nace por parto fortuito o aquel bebé que nace en casa. Y es decir, no se aplica la profilaxis con vitamina K. ¿Cuál es el diagnóstico? Un sangrado que usualmente pueden ser en la gingivorragia, epistaxis, sangrado del cordón umbilical o sangrado por las heces, es decir, es muy rara la hematoquesia, usualmente son trazas de sangre en las evacuaciones. El diagnóstico está a través de los tiempos de coagulación. Los tiempos de coagulación van a estar alargados, el INR va a estar prolongado, mientras que obviamente las plaquetas y el fibrinógeno están normales. Esto no es un problema de plaquetas. El tratamiento, pues es una deficiencia de vitamina K, el tratamiento es con vitamina K. Pasando a las enfermedades respiratorias, vamos a comenzar con SDRA, súper frecuente en prematuros, ¿ok? Si les ponen un prematuro y una enfermedad de este tipo respiratoria neonatal, les van a poner un SDRA. Entonces, la causa es por déficit de surfactante, la fisiopatología se generan atelectasias que generan obviamente hipoxia e hipercapnia, que es aumento del CO2 y disminución del oxígeno. Y recuerden, caso típico, prematuro, menor de 34 semanas, mamá que pueden ponerte factores de riesgo y que este recién nacido presenta dificultad respiratoria que requiere ventilación mecánica, o sea, intubación. En la radiografía,
tiene un infiltrado retículo nodular o retículo granular en vidrio despulido o en vidrio esmerilado con broncograma aéreo, muy importante. ¿Qué es el broncograma aéreo? Cuando toda la superficie del pulmón esté dematizada, se observan los bronquios permeables y esos bronquios se ven oscuros o radiolúcidos en la radiografía. Eso es el broncograma aéreo. El tratamiento va a ser surfactante, obviamente si esto lo amerita, pero si les ponen método de prevención temprana del SDRA es CPAP temprano, es decir, colocar el surfactante y CPAP temprano. Complicaciones usualmente del síndrome de dificultad respiratoria del recién nacido, como son prematuros que requieren ventilación mecánica por tiempos prolongados, suelen hacer retinopatía, pero la complicación más importante del síndrome de dificultad respiratoria del recién nacido en un prematuro usualmente es hipertensión pulmonar. Síndrome de aspiración de meconio o SAM, la causa, como su nombre lo dice, que aspiren meconio y siempre nos van a dar en el contexto de un recién nacido donde el líquido amniótico es meconial. La fisiopatología es pues, usualmente el meconio, va a generar una obstrucción en la vía aérea y siempre te ponen el caso de un paciente postérmino que justamente por ser postérmino de más de 39 semanas de gestación, el líquido amniótico se observa meconial y esto genera mucho sufrimiento fetal, asfixia, ¿ok? Entonces, la radiografía, el signo más importante, hiperinsuflación e infiltrados gruesos y algodonosos, ¿ok? El tratamiento va a ser, obviamente, pasos iniciales de la reanimación en todo recién nacido vigoroso, es decir, recién nacido que respira y llora y tiene líquido amniótico meconial, el paso siguiente es maniobras iniciales o pasos iniciales básicos de la reanimación. Si el recién nacido no es vigoroso, no ha respirado, entonces el tratamiento va a ser aspiración de boca y tráquea y posteriormente secar y estimular. Pero ojo, si les ponen un recién nacido vigoroso con meconio, nunca se aspira tráquea, jamás. ¿Ok? Complicaciones. La complicación más frecuente del síndrome de aspiración de meconio, que suelen preguntarla, es neumotórax, pero la más grave es hipertensión arterial pulmonar persistente. ¿Por qué? Porque llega a ser tanto el daño pulmonar que ocurre con la respiración de meconio que puede haber una hipertensión pulmonar crónica, ¿ok? Persistente del recién nacido. Y recuerden que en síndrome de aspiración, en SDRA o en síndrome de dificultad respiratoria del recién nacido, como son prematuros, la complicación pulmonar más frecuente es displasia broncopulmonar, ¿ok? Ahora, taquipnea transitoria del recién nacido. Esta es muy frecuente cuando se las van a preguntar en un recién nacido, usualmente de término, que nace por cesárea y que todo está bien. Pero su factor de riesgo es que nace por cesárea, ¿ok? O que a la madre le tienen que aplicar sedación por algún otro factor materno. La causa es por una alteración en la reabsorción del líquido amniótico que esté o del líquido en general pulmonar de los pulmones del bebé. Y esto, pues hay un aumento de o un exceso de este líquido intrapulmonar disminuyendo como la aclaración del líquido a nivel pulmonar. Y esto genera o dificulta la ventilación del recién nacido en las primeras horas de vida. Y esto puede condicionar a lo mejor que el recién nacido tenga dificultad dificultad respiratoria de grados variables y usualmente es una dificultad respiratoria de leve a moderada. Nunca es una dificultad respiratoria severa. La radiografía va a haber un aumento de la trama pariliar con un infiltrado fino y se caracteriza por cisuritis. La cisuritis es un edema de las cisuras del pulmón por el aumento del líquido pulmonar. El tratamiento es soporte, no hay un tratamiento específico. Y las complicaciones, ninguna. Se resuelve por completo a las 72 horas o a las 48 horas de vida. Dentro de las otras patologías del recién nacido, importante que veamos onfalitis. La onfalitis es una infección del cordón umbilical y lo más frecuente, y recuerden, Staphylococcus aureus, ¿ok?
Las formas clínicas puede ser superficial, celulitis o extensión al tejido celular subcutáneo y puede llegar a condicionar sepsis neonatal. Las manifestaciones clínicas, lo que causa toda infección, eritema, calor, inflamación, dolor y puede llegar a haber fiebre y aparición de pus. El tratamiento se va a dividir en dos grandes grupos. Si la lesión es menor de 2 centímetros y la lesión está circunscrita únicamente con eritema y muy importante, sin fiebre, se puede llegar a utilizar tratamiento tópico. Sin embargo, aunque la lesión sea pequeña, esté únicamente en el área adyacente al cordón umbilical, pero el paciente tiene fiebre, forzosamente el tratamiento es sistémico. ¿Qué quiere decir? Que requiere hospitalización y tratamiento intravenoso, ¿ok? Aunque la lesión sea leve. Si tiene fiebre, eso es sepsis, ¿ok? Si el paciente tiene fiebre y oncolitis, el tratamiento requiere intravenoso. ¿Con qué? Cefotaxima y aminoglucósido o cefalosporinas de tercera generación más aminoglucósidos. Ahora, diferencias entre granuloma, pólipo y uraco persistente, que son lesiones que también ocurren en el cordón umbilical. El granuloma es un nódulo muy friable que puede medir hasta 1 centímetro y que usualmente se caracteriza por ser de un color rosado. Y este nódulo es muy friable, tiende a sangrar con facilidad. En estos casos, el tratamiento es con nitrato de plata, no lo olvidemos, a diferencia del pólipo. El pólipo es la persistencia del conducto onfalomesentérico y su característica es que es rojo rutilante, rojo cereza, rojo brillante. A diferencia del granuloma, que es un rosa pardo, el pólipo es un rojo intenso y no sangra. Al contrario, como es una persistencia del conducto onfalomesentérico, llega a tener secreción fecaloide, ¿ok? Y es muy fácil distinguir uno de otro. El uraco persistente. El uraco es justamente la permeabilidad del uraco que no se convirtió en ligamento y en cordón fibroso. Y entonces, al quedar permeable hacia el ombligo, ¿qué creen que va a salir del ombligo? Pues puede tener una emisión de orina a través de esta permeabilidad del uraco. No tiene cambios de coloración, a diferencia del granuloma y del pólipo. En cuanto a defectos de pared abdominal, onfalocele y gastrosquisis, recuerden, súper importante, onfalocele es la grave, ¿ok? A pesar que el gastrosquisis es más evidente y es la protrusión de a lo mejor de gran cantidad de intestino y suele verse más extenso, recuerden que es más grave el onfalocele. El onfalocele es un defecto más grande de hasta más de 4 centímetros, mientras que la gastrosquisis es un defecto más pequeño, de menos de 4 centímetros. El onfalocele usualmente tiene una herniación de hígado, intestino, vaso y gónadas, pero que a veces no se ve tan terrible porque usualmente está cubierto por una membrana que pues finalmente esta membrana es dependiente del cordón umbilical. Recuerden, onfalocele afecta el cordón umbilical. La gastrosquisis no afecta el cordón umbilical. En las gastrosquisis el cordón se ve adyacente al defecto, mientras que el onfalocele incluye cordón, ¿ok? El onfalocele se asocia a anomalías cromosómicas y a defectos cardíacos, defectos renales, defectos genitourinarios. La gastrosquisis no. La gastrosquisis solo se relaciona a alteraciones intestinales. Las más frecuentes, estenosis o atresias intestinales. Ahora nos vamos a ir con las lesiones cutáneas más frecuentes del recién nacido. ¿Cuáles son las que más aparecen? Eritema tóxico. ¿Qué es el eritema tóxico? Son lesiones completamente inocentes, no llegan a provocar ningún síntoma sistémico en el recién nacido y se caracteriza por erupciones que aparecen entre el primer y tercer día de vida de características papulares, rojas, diseminadas en cabeza, cuello, tronco, extremidades, y que puede aparecer una pustulita o evolucionar a pustulita, ¿ok? Recuerden, pápula es una elevación o una lesión elemental que se caracteriza por una erupción que no tiene contenido seroso de ningún tipo, mientras que una pústula
es aquella lesión elemental que suele tener un contenido que puede ser seroso, puede ser purulento, ¿ok? Eso es una pústula. Ahora, el tratamiento del eritema tóxico, ninguno. Cuidados generales de la piel. Melanosis pustulosa. La melanosis pustulosa usualmente son pequeñas pústulas que se rompen con mucha facilidad y que dejan una escama muy fina en la piel del recién nacido. Usualmente pueden aparecer a las 48 horas o días y nuevamente no requiere ningún tratamiento, cuidados generales del recién nacido. La milia. La milia son estos clásicos quistecitos epiteliales de queratina que aparecen en diferentes partes de la piel, usualmente alrededor de la nariz, y se ven como unas pustulitas blanquecinas en la naricita del recién nacido. Son pápulas de color blanco aperlado y cuando aparecen esas papulitas en las mucosas, como en las encías del bebé, se llaman perlas de Epstein. Son completamente inofensivas, no generan ningún síntoma en el bebé y pueden llegar a aparecer en nariz, un poquito en las mejillas o en la barbilla de los recién nacidos. Todos hemos visto a los recién nacidos como con puntitos blancos. Eso es milia. El diagnóstico es clínico y el tratamiento, cuidados generales de la piel, es decir, emolientes. Miliaria. Miliaria puede ser de varios tipos, rubra, cristalina o pustulosa. La miliaria son usualmente retención intradérmica de las secreciones de las glándulas y suele verse muy similar a la milia, pero diseminado usualmente en cuello, en pliegues, en diferentes partes de la piel, y cuando es cristalina se llama subamina. ¿Qué quiere decir? Son vesículas muy claritas que aparecen usualmente en pliegues. La miliaria rubra se ve muy parecido, no sé si alguien conoce o ha visto como el sarpullido. Bueno, en los recién nacidos o en los bebés de los primeros meses de vida, usualmente que tienen la piel muy macerada o está muy cubierta constantemente la piel y sudan, se pueden formar pequeñas papulitas en la superficie de la piel y esto se le llama miliaria. Puede ser diseminado y el tratamiento es mantener el recién nacido fresco, no mantenerlo sobrecubierto, o sea, con demasiadas cobijas o ropa cubriendo al bebé, porque esto puede generar que el bebé tenga calor, obviamente, que sude y que al no tener una adecuada permeabilidad de la piel, pues estas glandulitas se tapen y se forme la miliaria. Acné neonatal, muy diferente. El acné neonatal usualmente ocurre en las primeras 2 o 3 semanas de vida y es por paso de estrógenos maternos usualmente y de andrógenos del recién nacido. Paso de estrógenos maternos a través de la leche o por estimulación hormonal a través de los andrógenos de las suprarrenales del bebé. Las lesiones son comedones y pápulas inflamatorias que usualmente aparecen en mejillas, en nariz, en barbilla o en frente y que tienen las mismas características del acné del adolescente o del adulto. El tratamiento igual es muy raro que sea necesario dar antibióticos, muy raro, y en caso de ser necesario los antibióticos siempre se dan tópicos, ¿ok? En crema. Y siempre cuidados generales de la piel, es decir, emolientes. Las manchas vasculares que pueden aparecer en el recién nacido pueden ser la mancha salmón o la mancha mongólica. La mancha salmón es una malformación vascular súper frecuente que es un nevo telangiectásico, puede aparecer enfrente o en la región de la nuca o occipital y usualmente no genera absolutamente ningún síntoma en el recién nacido y no requiere ningún tratamiento, usualmente desaparece con la edad. Y la mancha mongólica también es un nevo que aparece en la región glútea o en la región del sacro en los recién nacidos y que es una proliferación de los melanocitos, puede desaparecer o persistir hasta que son adultos y tampoco requieren ningún tratamiento. La mancha de vino porto, importante que ustedes se acuerden que mancha de vino porto se relaciona con síndrome de Stuch-Weber. Y aquellas manchas de vino porto en la línea media del cuerpo pueden llegar a relacionarse con disrafismos cerebrales o alteraciones del canal raquídeo. Es una mancha rojo, violácea, oscura que aparece en la cara y que puede relacionarse con Stuch-Weber, que recuerden, el Stuch-Weber es mancha de vino porto y crisis convulsivas, o sea, epilepsia. En cuanto a un repaso de trauma obstétrico, recuerden caput versus cefalohematoma.
Caput es una colección serosanguinolenta subcutánea donde los bordes están mal definidos y no respeta suturas, mientras que el cefalohematoma es una hemorragia subperióstica, o sea, por debajo del periósteo, y esta sí respeta suturas. El caput succedaneum es un edema de tejidos blandos, y esto se da porque el bebé está en el canal vaginal y está encajado un tiempo indefinido en el canal vaginal y se genera este edema en la zona usualmente occipital o parietal. Mientras que el cefalohematoma es un hematoma que puede ser condicionado por un trauma obstétrico, que es lo más frecuente. En cuanto a las lesiones, otras lesiones del recién nacido puede ser la parálisis facial periférica, que también se relaciona con trauma obstétrico, con forceps, es ausencia de movimientos de un hemifaciales. Rara vez va a ser central, es decir, por alguna alteración en el sistema nervioso central, usualmente es por lesión del nervio facial. La parálisis de Herb-Duchenne es una lesión de las raíces de C5 y C6 a nivel medular o a nivel de las raíces nerviosas de nivel cervical. Y esto se caracteriza por un hombro en aducción y rotación interna, como lo ven en la imagen. Usualmente esto se expresa como un moro asimétrico y requiere rehabilitación del recién nacido. La parálisis de Klump, a diferencia de Herb-Duchenne, esta parálisis es más baja, es de C7, C8 y T1, y usualmente se manifiesta con un codo flexionado, una flexión de las falanges y un brazo y un antebrazo en supinación. Se llama mano en garra. Normalmente, si es que está afectado T1, puede dar ptosis y anhidrosis a nivel facial. Y tenemos una ausencia del reflejo palmar. Importante aprenderse cómo se observa una Herb-Duchenne y cómo la diferenciamos de una parálisis de Klumpke. Parálisis total del plexo braquial, pues entonces toda hay una lesión generalizada desde C5 hasta T1 y es una extremidad completamente flácida y sin reflejos, de mal pronóstico. Ahora, empezando con el tema de pubertad y desarrollo, recordemos que en los niños podemos tener una atelarquia prematura, que es algo completamente normal, sin que esté asociada a otros datos de pubertad precoz. Tenemos adrenarquia prematura, que son desarrollo de vello púbico sin datos de pubertad precoz, y ginecomastia puberal, que también puede aparecer en los niños, en hombres, y que tampoco está relacionado con pubertad precoz. No olviden la escala de Tanner, que es una correlación de los sucesos puberales con la edad del paciente. En las niñas, el crecimiento máximo se alcanza en el Tanner 2 y en los niños en el Tanner 4. Y recordemos las características del Tanner en las mujeres, que es lo que frecuentemente suelen preguntar, el Tanner mamario. No olviden que el estadio 1 es un pecho infantil, el estadio 2, botón mamario, Tanner 3 es una elevación de una sobreelevación del pecho, el Tanner 4, la areola y el pezón están sobreelevados a la piel, y el Tanner 5 es una mama o un pecho característico de una mujer adulta. En cuanto a pubertad precoz, recuerden el punto del corte. Mujeres antes de los 8 años y hombres antes de los 9 años. Puede ser central o periférica y se va a determinar y se va a diagnosticar a través de la determinación de la GnRH. Entonces, diagnóstico, agonistas de la GnRH para poder evaluar si se trata de una pubertad precoz central o de una pubertad precoz periférica. Y recuerden que las manifestaciones clínicas son datos de desarrollo puberal antes de los 8 en niñas y antes de los 9 en hombres. En cuanto a hipotiroidismo, recuerden que el hipotiroidismo puede ser congénito o adquirido. El congénito es el que más suelen preguntar. Y recuerden que en hipotiroidismo congénito siempre va a ser múltiples los factores de riesgo, pero el paciente debe evaluarse a través del tamiz y de la determinación de la TSH, ¿ok? Y recuerden, una TSH usualmente, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Entonces, aquí suele haber dudas. Cuando el hipotiroidismo congénito es evidente, recuerden que la T3 y la T4, que son las hormonas tiroideas libres, van a estar bajas, mientras que la TSH va a estar elevada.
¿Y por qué elevada? Pues porque a nivel central debe estar produciendo TSH con la finalidad de que actúe a nivel tiroideo, pero no haber respuesta, porque usualmente la causa número 1 de hipotiroidismo congénito es disgenesias tiroideas, o sea, una tiroides alterada en su desarrollo. Recuerden, número 1, disgenesias, y de esas la más importante, ectopia, ¿de acuerdo? Entonces, el 5%, muy poquitito, va a ser por alteraciones a nivel sistema nervioso central. En el recién nacido, manifestaciones clínicas, macrosomía, hipotermia, fontanelas amplias, alteraciones de la ganancia de peso, macroglosia, mixedema, llanto ronco, talla baja, muy importantes los datos clínicos. Tamiz. El tamiz se tiene que hacer a todo recién nacido entre más o menos el tercer y quinto día de vida, o sea, 72 horas hasta el quinto día de vida. Y es la determinación de la TSH para verificar si está o no en rangos normales. Entonces, una TSH en más de 20, recordamos que la TSH tiene que estar elevada para hacer hipotiroidismo. No se confunden con TSH elevada porque recuerden que la T3 y la T4 van a estar bajitas, ¿ok? TSH de más de 20 debemos hacer un estudio de confirmación. ¿Cuál es el estudio de confirmación? Determinación de T3 y T4 libres, ¿ok? Y inmediatamente debemos iniciar levotiroxina. Recuerden, punto de corte más de 20, ¿ok? El tratamiento, obviamente, con levotiroxina, y eso debemos ajustarlo a la edad y al peso del recién nacido. Siempre se debe del paciente pediátrico y siempre se debe de tomar en ayunas. En cuanto a un recordatorio de cardiología, recordemos que las cardiopatías las dividimos en cianógenas y acianógenas. Las cianógenas son aquellas que se manifiestan con cianosis y las acianógenas se manifiestan sin cianosis. En cuanto a comunicación interauricular, recuerden, es una comunicación entre los atrios de las dos aurículas y el cortocircuito usualmente va a ser de izquierda a derecha a través del septum interauricular. Eso quiere decir que va a haber un crecimiento de las cavidades derechas del corazón, las manifestaciones clínicas, fatiga, pausas a la alimentación, un peso y una talla bajo, cardiomegalia, hepatomegalia, neumonías, y la exploración física siempre vamos a tener un soplo en el foco pulmonar. A la auscultación vamos a escuchar un desdoblamiento amplio y fijo del segundo ruido cardíaco, y a nivel de electrocardiograma podemos ver Rs altas en B1, B2 con S profundas en B5, B6. Tratamiento farmacológico con diuréticos, y el tratamiento definitivo es el cierre del defecto por cateterismo o cirugía. Comunicación interventricular es una comunicación entre los ventrículos que genera un cortocircuito de izquierda a derecha, y esto va a generar que tengamos las manifestaciones clínicas muy similares de las cardiopatías acianógenas, que es fatiga, peso y talla baja, diaforesis, cardiomegalia, neumonías. A la auscultación tenemos un soplo holosistólico en foco en mesocardio o en foco tricuspidio. Encontramos R altas en B5, B6 con S profundas en B1, B2 porque crecen las cavidades izquierdas del corazón. El tratamiento farmacológico es con diuréticos y el tratamiento definitivo es con el cierre del defecto. Persistencia del conducto arterioso, la cardiopatía más frecuente en México, ¿ok? Y se caracteriza por una comunicación entre la aorta y la arteria pulmonar. Y esto genera un cortocircuito de izquierda a derecha. Las manifestaciones clínicas, las mismas anteriormente mencionadas, una cardiopatía acianógena de flujo pulmonar elevado, ¿ok? Inspección, vamos a tener pulsos amplios, las presiones arteriales diferenciales amplias. A la auscultación, un soplo continuo o en máquina de vapor a nivel de foco pulmonar. La radiografía puede mostrar cardiomegalia y el electrocardiograma puede mostrar las R altas en B5, B6 con S profundas en B1, B2. Tratamiento con diuréticos, y el tratamiento definitivo es el cierre del defecto por cateterismo. En tetralogía de Fallot es una obstrucción a la salida de la arteria pulmonar, y esto se debe a una estenosis de la arteria pulmonar o de la válvula de la arteria pulmonar o infundibular más bien, abajo de la válvula, con una comunicación interventricular, una hipertrofia del ventrículo derecho y un cabalgamiento aórtico. Por eso se llama tetralogía de Fallot. Importante, cardiopatía congénita cianógena
más frecuente en niños. Manifestaciones clínicas, cianosis y crisis de hipoxia, ¿ok? Entonces, vamos a tener un soplo en foco pulmonar y el tratamiento va a ser con propranolol y quirúrgico. La transposición de grandes vasos es una cardiopatía cianógena crítica que se manifiesta con cianosis desde el nacimiento, a diferencia de Fallot, que es una cianosis progresiva, esta es una cianosis desde el nacimiento, ¿ok? La arteria pulmonar sale del ventrículo izquierdo y la aorta sale del ventrículo derecho, y esto genera insuficiencia cardíaca muy temprana. ¿Puede o no haber soplo? La radiografía tiene una imagen característica en imagen de huevo u ovoide y el tratamiento es con diuréticos, pero cirugía idealmente los primeros 7 días de vida. La cirugía se llama YATEM. Ahora, vamos a recordar rápidamente los hitos del desarrollo del niño y puede ser, recuerden los más importantes, a los 2 meses, al mes, el niño ya tiene la capacidad de seguir los objetos o fijar la mirada. A los 2 meses, usualmente ya tiene una sonrisa social. A los 4 meses ya tiene control cefálico. A los 6 meses preguntan siempre sedestación, o sea que el niño tiene la capacidad de sentarse con apoyo. A los 9 meses se sienta sin apoyo y empieza la pinza gruesa, ¿ok? A los 12 meses la pinza fina y el niño bipedestación. A los 18 meses camina solo, ¿ok? Pero a los 12 meses, recuerden, bipedestación, se para con apoyo. A los 18 meses, marcha, ¿ok? A los 2 años, usualmente les preguntan cuántos cubos. 6 cubos, ¿ok? Y corre, sube y baja escaleras. A los 3 años, pedalea en triciclo y hace una torre de 9 cubos. A los 4 años puede saltar en un pie. Suelen preguntar a los 4 años que salte en un pie. Y a los 5 años, usualmente el niño corre, ¿ok? Con respecto a las palabras, a los 2 años tiene la capacidad de decir frases y a los 3 años usualmente cuenta historias, ¿ok? No olviden los datos más importantes de los hitos del desarrollo y notas importantes para el NARM. Recuerden, pinza fina entre 9 y 12 meses. Casi siempre preguntan 10 meses. Juego simbólico a los 3 años, control de esfínteres diurno hasta los 2 y 3 años y la parte como las red flags o lo que no cumple hacia determinada edad del bebé es que a los 6 meses no balbucee, que no camine a los 18 meses y que no diga frases o palabras a los 15 meses. Ahora, en cuanto a talla baja, recuerden que todo en niños los medimos a través de tablas y estas tablas son las tablas de la OMS o de la CDC y nos permiten estimar cómo ver el crecimiento y el desarrollo de los niños. En general, nosotros medimos peso, talla, maduración dental, maduración sexual, maduración ósea, pero la velocidad de crecimiento siempre será el mejor parámetro. Podemos tener una talla baja familiar, que lo vemos a través de la talla blanco familiar, o podemos tener un retraso constitucional del crecimiento, que es más común en hombres, es una talla al nacimiento normal, pero que empieza a descender entre los 1 y 3 años por debajo de la percentila 10. La edad ósea es menor a la edad cronológica y puede llegar a tener una pubertad retrasada. Ahora, importante, desnutrición. ¿Qué se considera desnutrición? Son signos universales, usualmente por hipotrofia, hipofunción y dilución bioquímica. Dos importantes tipos de desnutrición, kwashiorkor y marasmática. Kwashiorkor es una desnutrición proteico-calórica, mientras que marasmática es una desnutrición calórica o es una desnutrición de tipo emaciación. Kwashiorkor se caracteriza por edema, tejido muscular disminuido y alteraciones hepáticas, mientras que marasmo se caracteriza por la deficiencia de todos los nutrientes con un estado crónico de muchos meses de evolución o de años de evolución que afecta peso y talla del paciente de manera importante. Ahora, puntos importantes de deshidratación. ¿Qué tienen que recordar de deshidratación? Un paciente se cataloga como sin deshidratación cuando está con pérdidas, ya sea diarrea o vómitos, pero el paciente está alerta, las mucosas están húmedas y tiene apetito. Y para esos pacientes sin deshidratación es que damos el plan A. Deshidratación leve o moderada, usualmente ya vamos a ver datos clínicos.
para lo cual utilizamos un plan B. Y la deshidratación grave siempre son datos de letargo, un llenado capilar de más de 2 segundos, pulsos débiles, hipotensión, anuria o alteraciones neurológicas. Y para eso siempre se debe de iniciar el plan C de hidratación. Importante, plan A, sin deshidratación. Las guías de práctica clínica nos dicen de 50 a 100 mililitros en menores de 2 años y de 100 a 200 mililitros en mayores de 2 años. Importante que se queden con el dato de 75 o 100 mililitros por kilo. Perdónenme, en el plan A, por cada vez que evacúan o tienen una pérdida. Es decir, en menores de 2 años, de 50 a 100 mililitros cada vez que evacúan o presentan vómito. Y en mayores de 2 años, de 100 a 200 mililitros cada vez que evacúan o tienen vómito. ¿De qué? De suero de rehidratación oral, que ahorita vamos a ver sus componentes. En el plan B, 50 a 100 mililitros por kilo, dividido en 8 tomas que las vamos a hacer cada media hora durante 4 horas, ¿ok? De 50 a 100 mililitros por kilo, repartidas en 4 horas por separaciones de media hora, ¿sale? O sea, cada media hora lo vamos a estar dando la bebida suero oral. Y el plan C es una deshidratación grave que requiere restitución de líquidos intravenosos con Hartmann o solución salina. Tratamiento farmacológico, zinc, probióticos, procinéticos, en algunos casos antibióticos. Los antieméticos no se recomiendan de rutina y los antidiarreicos, importante, completamente contraindicados en niños. Tienen que aprenderse la composición del suero de rehidratación oral. Recuerden que actualmente las guías de práctica clínica en la última guía, que es el 2024, nos marca que la composición del suero de la solución de rehidratación oral es reducida en osmolaridad con respecto a la previa. Tienen que aprenderse esta. 75 de glucosa, 75 de sodio, 65 miliequivalentes de cloruro, 20 miliequivalentes de potasio, 10 de citratos con una osmolaridad de 245 miliosmoles por litros. ¿Ok? Ahora, rápidamente, sepsis neonatal, síndrome de respuesta inflamatoria sistémica ante un proceso infeccioso. Puede ser temprana, menos de 72 horas, y tardía, más de 72 horas de vida. ¿Ok? Importante las diferencias entre los patógenos de la temprana y de la tardía. Los de la temprana son menos de 72 horas de vida, es decir, infecciones en el canal de parto. Los bacterias más comúnmente relacionadas, Streptococcus del grupo B, ¿ok? Y E. coli. Y de la tardía, más de 3 días de vida, en donde entran otras bacterias, como por ejemplo, también entra E. coli, pero pueden ser pseudomonas, puede ser cándida, puede ser estafilococos. Recuerden, sepsis neonatal temprana, menos de 72 horas con estreptococo, beta hemolítico del grupo B, que es y E. coli. No olviden esos dos principales agentes causales. Los signos clínicos, dificultad respiratoria, dificultad de la alimentación, convulsiones, fiebre, disociación toracoabdominal, taquipnea, alteraciones de la succión. Y recuerden, la vía de adquisición en la temprana es ascendente o transplacentaria y en la tardía es ya sea durante el parto o posterior al parto. No se les olvide los agentes causales. Tratamiento y el abordaje pues siempre va a ser radiografías, hemocultivos, análisis de reactantes de fase aguda y el tratamiento usualmente va a ser antibióticos. Súper importante. Sepsis neonatal temprana, AMPI-AMICA, ¿ok? Penicilina con aminoglucósido. Sepsis neonatal tardía, ampicilina con amicacina, pero también entra cefotaxima ampicilina, es decir, cefalosporina de tercera generación y aminoglucósido. Perdón, y cefalosporina de tercera generación con ampicilina, ¿ok? Recuerden que con ampicilina, esa no la vamos a dar exactamente igual en la sepsis neonatal temprana y en la sepsis neonatal tardía. Lo único que hace la diferencia es el aminoglucósido, ¿de acuerdo? Recuerden, temprana, ampi-amica y tardía, ampi-cefota.
no lo olviden. Entonces, medidas de soporte, la aminopenicilina con el aminoglucósido en la temprana y en la tardía, no olviden que se fotaxima con el aminopenicilina, ¿de acuerdo? No olviden los tratamientos. Y bueno, con esto concluimos el repaso semanal. Mucho éxito y estudien mucho para su examen. Muchas gracias.